lo que habíamos visto de eco, ¿ya? Era que esto era un fenómeno físico que se manifestaba como algo, ¿ya? Supongamos que hay un parlante, ¿ya? Y está emitiendo onda sonora, y una onda sonora llega directamente a una persona que está escuchando, mientras que otra va y se da una vuelta un poquito más larga, ¿ya? Y llega por un segundo camino hacia la persona. Y eso es lo que entendíamos por eco. Esta señal acústica llega por un segundo camino y como no sigue la trayectoria directa con respecto a la a la persona que está escuchando, ¿ya? Se demora un poquito más. Entonces esto lo habíamos escrito en términos de ecuaciones como que I, que es lo que escucha la persona, era igual a XDN, que es la señal que yo transmito, está ahí, ¿ya? Y la señal que llega, la misma señal XDN, pero que llega desfasada en el tiempo, ¿está? XDN menos N0, pero al mismo tiempo nosotros la íbamos a atenuar un poquito, por un valor alto, ¿ya? Al escribir esta ecuación, nosotros calculábamos la transformada Z, eso creo que lo vimos el otro día, y si no lo vimos, si no lo vimos, lo pueden hacer ustedes de manera súper sencilla. Entonces, calculábamos la transformada Z de eso, y calculábamos la función de transferencia, y la función de transferencia de esta cosa acá venía siendo esto de aquí, ¿ya? Lo que al tomar la transformada Z inversa del h de Z obteníamos la respuesta de impulso, y esta es la respuesta de impulso del canal. La respuesta de impulso del canal, si nosotros empezamos a analizarla un poquito, lo que nos dice es, mire, tengo que lo que entra va a salir directamente, pero al mismo tiempo yo, como canal, voy a generar una copia atenuada y desfasada. Y eso es exactamente lo que pasa si nosotros pensamos en esta pieza con eco o este lugar con eco. El sistema, que es la pieza o lugar con eco, me genera una copia, además de la que yo coloco en el canal, me genera una copia adicional, que está atenuada y desfasada en el tiempo, en el sentido de seguir el sistema desde el punto de vista de la persona que está escuchando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser es que vamos a llevar esto a MATLAB. Y para eso entonces vamos a tener que empezar a pensar una cierta cantidad de cosas. Primero, vamos a tener que pensar en nuestra entrada, ¿ya? Nuestra entrada es XT. Y vamos a tomar una señal cualquiera. El otro día me parece que mucho que escuchamos ese señal con eco donde se reía la gente, ¿cierto? Sí. Ya, vamos a tomar esa misma X. Entonces, esta va a ser una señal muestreada. Una señal muestreada, ustedes entienden el concepto. Si es una señal muestreada, hablamos de una ristra de números, ¿ya? Un X0, un X1, un X2, etc. Hasta un cierto X de n-1. Como parto en 0, tengo n muestras, llego hasta n-1. Esto al mismo tiempo indica que nosotros tenemos un vector. Esto lo puedo representar como un vector. Pero al mismo tiempo indica que tenemos una segunda variable, que es el tiempo, que va a ser en n, la cual va a tener asociada los índices. ¿Cierto? Estos dos, hasta n-1. Y con esto, con esta variable independiente, que son enteros, con esta variable dependiente, que es la señal, yo genero, tengo las muestras. Esto ya pasó por las muestras de la señal de audio. Esto ya pasó por un periodo de muestreo, así que asumimos que esto está todo bien. Si yo quiero plotear la señal en el tiempo, esto es lo que se llama, este n de acá, se llama tiempo discreto. ¿Ya? Si yo quiero, ese tiempo discreto es n. Si yo quiero el tiempo absoluto, t, ¿qué necesito para poder obtenerlo? ¿Qué necesito para obtener el tiempo absoluto? Disculpa. ¿Qué necesito para obtener el tiempo absoluto?
sé. Miremos en MATLAB. Esto es lo que necesito para poder ejecutar hacer lo que queremos hacer. Primero voy a cargar la señal Lafta, ¿ya? Y luego, porque es un vector de datos que viene en MATLAB. Fíjense que yo lo cargo, ¿ya? Después del load, aparecen dos variables en memoria. fs e i, ¿ya? Y es la señal la señal muestreada. Y fs es la frecuencia de muestreo. Yo voy a hacer una cosa aquí. Yo voy a hacer una cosa. Voy a guardar en X el valor de Y y voy a eliminar la variable Y, porque lamentablemente MATLAB nos dice que nuestra variable X, que nosotros pusimos acá en esta parte de acá, nuestra variable X, que la risa de entrada, me la representa como, me la entregó como una variable en Y, así que por eso le cambié la variable. ¿Ya? Voy a hacer sonar. Voy a tener que compartirles de nuevo la pantalla, pero ahora con el audio. Veamos qué pasa aquí. Vamos a eliminar. Este que no necesito. Suena bien esto, ¿no? ¿Se escuchó lo que dice? Sí. ¿Suena bien? Sí. Un efecto de equipamiento. ¿Qué pasó ahora? Yo tengo F sub S, ¿cierto? F sub S es igual a 1 partido por T sub S, 1 partido por T. Esta es la frecuencia de muestreo. Y este es el periodo de muestreo. ¿Ya? Yo tengo esto, me lo entregaron. Fíjense, al cargar la señal, me entregaron no solamente la señal en el tiempo, sino que me entregaron también la frecuencia de muestreo. Yo usé el comando, primero usé, no dije nada, así que tomó el FS. Sonó de esa manera. Cuando la cambié por esto, sonó de otra manera, sonó como súper lento. Y si ahora hago esto, ¿qué pasó ahora? Se escucha como más rápido. Se escucha como más rápido. Entonces, ¿qué feeling les da esto con respecto a lo que yo estoy preguntando del tiempo absoluto? Estamos jugando con el FS, pero sabemos que el FS es el inverso del tiempo de muestreo, ¿cierto? Estamos doblándolo, estamos cortándolo a la mitad, lo que significa que estamos reduciendo a la mitad o doblándolo el periodo de muestreo. Se fijan que eso tiene inmediatamente un efecto en cómo se escucha. Y en cómo se escucha lo que significa en el fondo tiene un efecto en el tiempo absoluto. Nosotros sabemos del muestreo que XNTS es exactamente igual, equivalente en realidad a XDN. ¿Ya? Nosotros sabemos eso. Como pasa esto, cuando nosotros nos quedamos con el N, con el índice de acá, del tiempo discreto, yo pierdo la sensación del tiempo. Al perder la sensación del tiempo,
si yo no lo recupero el tiempo correctamente, es decir, si yo no recupero el tiempo utilizando la frecuencia de muestreo, el inverso de la frecuencia de muestreo, en rigor, para usar lo que es, para hacer ver lo que es el tiempo, entonces yo no voy a poder representar de manera correcta la señal en tiempo absoluto. Esa es la primera cosa que les tiene que pasar a ustedes. Y esto lo vamos a hacer ahora al plotear la señal, ¿ya? De n va a ser vamos a definir el vector n de esa manera. Entonces esto vamos a plotear n contra ya. Fíjense que si ahora hago esto, no lo voy a escuchar, ¿sí? Ahí tengo la señal ploteada en el tiempo discreto, ¿ya? Y en el y como muestra, ¿ya? Eso es lo que tengo aquí. Voy acá arriba con mi papá. Sí, discúlpeme un segundo. Ya. Cuando grafico entonces la señal en función de los índices discretos, fíjense en el eje X, tengo n y voy desde el 0 hasta, digámoslo así, los 50.000 puntos, ¿no? 50.000 y 55.000 puntos, no sé cuántos, lo podemos mirar acá en MATLAB, vas a ver el número perdón, 5.000. Perdón, 52.684. Esa es la cantidad total de puntos. Pero si ahora yo quiero plotear esta función en el tiempo, yo lo que tengo que hacer es considerar ahora el valor de f sub s. Y para eso lo que tengo que hacer es recuperar primero el tiempo. Y el tiempo n partido por f sub s. Porque es n en el fondo por, son los índices, por el periodo de muestreo. Y el periodo de muestreo no lo tengo, pero tengo f sub s. Entonces ahora después voy y ploteo esto. Voy a obtener exactamente, y es obvio esto, la misma señal, pero ahora puedo colocar aquí que el tiempo está en segundo. Y esto va a ser un XDT. En estricto rigor es un XDNTS, pero yo le voy a colocar XDT, ¿ya? Por mucho que parezca continuo, esta cosa está mostrada solamente en los puntos donde yo tomé la muestra. Se fijan, es exactamente la misma señal, pero ahora, si se fijan, nosotros escuchamos que esto llega hasta más o menos los 6 segundos. Que si volvemos a escuchar el sonido, tiene todo el sentido del mundo, ¿ya? Entonces, primera cosa, para poder trabajar con señales discretas, yo me voy a abstraer del tiempo. Voy a mirar las señales en tiempo discreto, en este n que está aquí, ¿ya? Pero eso significa que yo voy a perder la sensación de realidad, de cuál es el tiempo absoluto de esto. Yo si miro esto, miro 52.000 muestras, pero yo no sé si estoy hablando de una señal, en este caso de audio, de 1 minuto, de 6 segundos, de 1 milisegundo, no tengo idea. Eso lo traigo a la palestra solamente cuando yo relaciono estas dos cosas. El periodo de muestreo, que hay el 1 partido por f sub s, y los índices, ¿ya? Si quieren, estoy haciendo. ¿Estamos claros en esa parte? Ahora, el comando que yo estaba usando, que era sound sc,
ya, lo que hace es tomar una señal. No puedes, Agustín, por favor, ya, cierra la puerta. Le genera el sonido, ¿ya? Si ustedes se equivocan en esto, como habíamos visto, pasan situaciones como esta, ¿ya? Y eso es porque no estamos reconstruyendo bien el tema. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Volvamos ahora a lo que estábamos haciendo. Les recuerdo que lo que queremos es implementar este ecualizador, perdón, este eco. Este eco. Y quiero ver por qué me tengo que dar esa vuelta ahí. Este eco no es nada más que eso de ahí. Tengo que implementar ese filtro de ahí. ¿Se acuerdan que lo que habíamos hablado era que nosotros íbamos a denotar estas cosas así? ¿Ya? Por lo tanto, lo que tengo aquí es eso, ¿ya? Y tengo b de z igual a 1 más z elevado a menos n0, ¿ya? Y tengo una de z igual a 1. Ya tengo x, que lo cargamos con esa cosa de ahí. Entonces, si yo quiero generar el eco, yo voy a tener que generar una señal entonces, y filter b a x. Ya lo tengo, obviamente ya lo tengo porque es un 1. Me falta b. ¿Cuánto es b? B es esto de aquí, ¿cierto? Eh, perdón, me olvidé del alfa. Me olvidé del alfa y el alfa va aquí. Ahí va. Entonces, para poder llevar estos números en el MATLAB, yo necesito el valor de alfa y el valor de NC. Entonces, te los voy a ayudar aquí un poquito. Estamos listos. ¿Ya? Necesito saber el valor de alfa. Eso es lo que tenemos que hacer y vamos a escuchar el eco. ¿Cuánto es alfa? Vamos a ir por el más fácil. ¿Qué valor le damos? 2. 2. ¿Alguien tiene alguna objeción con ese valor? Y la pregunta, Felipe, es ¿por qué 2 y no otro número? No, no sé, porque sí, ¿no? ¿No será muy grande? ¿Por qué es muy grande? Es que era como para dar el efecto de eco, ¿no? Tendría que ser, o sea, podría ser mejor como 0.1, Ah, de veras, 0.5. de veras. Sí, sí. Exactamente. Tiene que ser Sí. un valor que atenúe. Así que el 2 sale de la ecuación. Martín decía un 0.1, algo así. Sí, o no sé. ¿Ya? Menor a 1, yo creo. Menor a 1. Démosle ya 0.4, por si acaso, para que se escuche bien. Ya. Y el N0. Y el N0. Ese fase va a ser en segundo, ¿no? El N0.
Ya, aquí es donde tenemos que empezar a mirar qué es lo que escribe. ¿Ya? Esto está escrito ¿dónde? Ahí, ahí. Esto es tiempo discreto o tiempo continuo. Les recuerdo de la teoría que nosotros íbamos a hablar de paréntesis redondo, T, cuando habláramos de tiempo continuo, y corchete cuando habláramos de tiempo discreto. Por lo tanto, este numerito está en tiempo discreto. Y mejor que esté en discreto porque tiene una Z. ¿Qué número le colocamos? ¿Qué número colocamos? Voy a dejar de compartir y compartir de nuevo porque está dando... ¿Qué número elegimos ahí? Estamos de acuerdo que como este es menos, este tiene que ser positivo. ¿Ya? Tiene que ser un... ¿Ya? ¿Qué número le damos ahí? 1. El número 1. ¿Por qué el 1? ¿Por qué 1? A mostrar la muestra anterior. Para mostrar la muestra anterior. ¿Ya? Veamos. ¿Se escuchó el eco? No. F sub S es 8192. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el F sub S, ¿ya? Que la frecuencia de muestreo sea 8192? Que ¿Que cada tiene muestra, muchas muestras o no? que cada muestra dura 1 partido por 8192. O dicho en términos más concretos y simples, que hay 8192 muestras en un segundo. Ujú. ¿Ya? No sé quién dijo eso de que tiene muchas muestras, ¿ya? Pero si yo escucho, si yo sumo, ¿cierto? Si yo sumo esta y la que viene una muestra anterior, estamos hablando de una señal que están separadas por 1 partido por 8192 segundos. Es decir, están separadas por 122 microsegundos, ¿o no? ¿Voy a ser capaz de escuchar eso? No. No. ¿Qué hacemos? Tenemos que elegir un N0 de manera tal de que yo lo pueda escuchar. ¿Cuándo creen que voy a poder escuchar eso?
¿Cierto? Este es el número de muestra, el N0. Eso es lo que tenemos que enfocar. ¿Ya? ¿En qué número de muestras yo soy capaz de distinguir entre dos muestras consecutivas? No se pongan exquisitos tampoco, no se vayan al número mínimo. Pero denme un número que les parezca cuerdo, ¿ya? En la cual yo pueda distinguir entre las dos muestras. No sé, un segundo. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, si eso es así, P de Z va a ser 1 más 0.4 Z elevado a menos 8192. ¿Cierto? Y aquí viene un pequeño detalle, que no es difícil, pero es un pequeño detalle para que se fijen en MATLAB. Esto significa que esto es 1 más 0 por Z elevado a menos I, sumatorio, de I igual 1 hasta 8191, más 0.4 por Z elevado a menos 8192. ¿Sí o no? ¿Esto es así o no? Por ahí, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Está desfasando cada una? ¿O cómo? No, no estoy desfasando cada uno. Miren, no, escrito no. Mejor no sé, eso está bien como lo escribí. ¿Ya? Este polinomio de arriba, 1 más 0.4 por z elevado a menos 8192, es lo mismo que el de abajo. 1 más 0 por z elevado a menos 1, más 0 por z elevado a menos 2, más hasta 0 por z elevado a Ya, ya. 8191, 191, más 0.4 por 8192. ¿Sí o no? Ujú, sí. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que le estoy diciendo es que el vector B para llevarlo a MATLAB va a ser 1, 0, 0, 0, 0, 8191 ceros, y después 0.4, ¿o no? Porque el vector de los coeficientes para pasarse a la filtro. ¿O no? Ujú. Ya. Entonces, si N0 dijimos que era 192, va a ser ceros. Y yo aquí le puse esto ahí, pero ¿estamos de acuerdo? Sí. Ya, voy a dejar de compartir y lo voy a compartir de nuevo porque me sigue llorando esta cosa de que no va a poder compartir el audio. ¿Qué creen ustedes? ¿O tuvimos el eco? ¿Se escuchó? No, ¿No? ¿Seguro? o sea, no lo escuché. No le voy a seguir. ¿Se notó la diferencia, no? Ahí sí. Tal vez si lo bajamos un poquito. Voy a colocar este aquí. Ahí
Ahí está más tenue, ¿ya? Pero miren ahora, lo voy a hacer con nada. Eco. ¿Sí? ¿Queda más claro? Sí. Fíjense que hicimos algo bien interesante. Pasamos de una idea como esta a una modelación matemática y después la implementamos en el computador seteando los parámetros para los valores correctos. ¿Ya? Si ahora, por ejemplo, cambiemos esto un poco. Cambiemos y hagamos la siguiente cosa. Lo que hice fue cargar ahora esa señal, chirp, ¿ya? Esa señal chirp tiene la misma tasa de muestreo, sí, tiene la misma tasa de muestreo. Y no se las mostré a ustedes no la hice sonar normal, ¿cómo? Así suena normal, entiendo que lo están escuchando, y así quedó con nuestro eco. ¿Ya? Ahí no se nota mucho, pero fíjense si yo la exploteo. ¿Se alcanza a mirar la diferencia, no? Ahí abajo se ven las dos. Bien, ahí abajo se alcanza a ver la roja. ¿Lo ven ahí? Sí, sí se ve. Un poquito. Sí. ¿Por qué en este caso no escuchamos el eco? ¿Por qué en este caso no escuchamos el eco? Según yo, porque justo el eco calza con otro. Con Miren otro la pío. señal del tiempo. ¿Hay sonido? No hay sonido. ¿Hay sonido? No hay sonido. Son cortitos. Nosotros estamos haciendo un eco con retardo de un segundo. ¿Se fijan? Digamos esto. ¿Escucharon el eco? Bien, y ahora comparen. ¿Se escuchó el eco, no? Sí, sí, sí. Sí, se escucha. Eso se manifiesta como el eco de hablar, ¿cierto? Sino que como que se repite más rápido lo que los pajaritos estaban diciendo en este caso. ¿Ya? ¿Qué es lo que les quiero mostrar con esto? Es que, claro, los números no son mágicos los que vamos a setear para cada ejemplo que nosotros tengamos, pero sí van a depender del contexto. ¿Ya? Como la risa era una cuestión mucho más continua, nosotros con un segundo podíamos obtener un eco de manera fácil. En este caso, con el trinar de los pajaritos, ¿ya? Como los pulsos, se fijan, los pulsos donde hay audio son bastante cortos y confinados, ¿ya? Hablamos de, no sé, 0,1 segundos, para que se den cuenta, además, la capacidad que tienen ustedes y su oído de distinguir 0,1 segundo y lo escuchamos, no hay ningún problema en eso. ¿Ya? 0,1 segundo más o menos, etcétera. Entonces ahí nuestro efecto de eco de un minuto, perdón, de un segundo, nos hacía muy apetecible. En cambio con 1024, ya lo pudimos escuchar. ¿Ya? Podemos seguir acortándolo.
para llegar más a lo que a los números. Y ahora sí que suena como eco, ¿no? ¿Se fijaron? Sí. Yes. Ese sí que realmente sonó como un eco de pajarito, ¿ya? Y es de nuevo, porque tiene que hacerse sentido entre lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, lo que sea, y los números que voy colocando, ¿ya? Pero más allá de eso, que son pequeños detalles, lo que me interesa es que se haya entendido cómo fuimos de una idea a finalmente una implementación final en el computador que quedó bastante configurable, ¿cierto? Nosotros ajustamos aquí no este N0 para nuestro propósito, o sea, tenemos una perillita, ajustamos esa perillita o ese botón y listo, se acabó. ¿Ya? Eso es lo primero que quería que viéramos en la clase. ¿Alguna duda, alguna consulta? Fíjese que aquí relacionamos varias cosas. Relacionamos cómo implementamos esto, relacionamos sin querer y con querer el proceso de muestreo, ¿ya? Porque llevamos tanto el tiempo discreto como el tiempo continuo, lo llevamos acá al ejemplo, ¿ya? Y después hicimos un ejemplo de aplicación particular que es un generador de eco, ¿ya? Que conceptualmente es muy sencillo, desde el punto de vista de implementación también es muy sencillo, y es más o menos lo que vamos a estar haciendo en el curso. Este tipo de sistemas son los que vamos a mirar, ¿ya? Ahora, ¿qué es un eco? ¿Ya? Otra herramienta que vamos a ocupar es esta, FBTool. ¿Ya? FBTool se llama, o sea, lo que simboliza es el Filter Visualization Tool. Eso es lo que significa esta herramienta de ahí, ¿ya? Aquí no es muy fácil de ver. Nosotros con esto podemos ver el diagrama de polos y ceros, podemos ver el diagrama de el espectro de magnitud y de fase, y aquí lo tienen. Hay que ajustarme un poquito para mirar lo que me interesa. Eso. ¿Qué me podrían decir de este generador de eco? ¿Qué es? ¿Qué tipo de filtro es? ¿Qué podrían decir? Media mala de escala, pero en el fondo es una cuestión plana, ¿ya? Lo que significa en este caso, ¿ya? Que este filtro es un filtro del tipo pasa todo, ¿ya? Deja pasar todos los componentes en frecuencia, no se hace ningún problema, a pesar de que, como lo vemos aquí, coloca polo y cero, perdón, coloca ceros por todos lados, pero permite dejar pasar todas las frecuencias. Por eso es que nosotros cuando generamos el eco, en el fondo no escuchamos una distorsión de lo que tenemos, sino que escuchamos que se repite, ¿ya? Porque permite, tiene una respuesta en frecuencia, a pesar de cómo se ve aquí, una respuesta en frecuencia plana, ¿ya? Lo que pasa es que hay muchos lobulitos ahí, eso no son. En esta parte así, más chico que igual, ¿ya? Pero ustedes se fijan que tiene son un filtro pasa todo, ya un all pass, pero son como puras diferenciaciones en frecuencia, pero es plano, fíjense, y aquí se nota, es plano, ¿ya? Voy a volverlo a ver. Esto es plano, ¿ya? A pesar de que en el fondo ustedes lo pueden pensar como un muestreo en frecuencia, pero en toda la banda que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Ese es el tipo de filtro que representa un eco, ¿ya? Les quiero sí dejar en la retina esto. Esta herramienta la vamos a ocupar bastante durante el curso para hacer análisis de los sistemas que nosotros vayamos viendo, ¿ya? De los sistemas y de las señales y de los filtros, ¿ya? Esta herramienta les entrega todo, desde el diagrama de polo y cero hasta la respuesta impulso, como está ahí, la respuesta escalón, ¿ya? Los coeficientes del filtro, que nosotros ya los conocíamos, y el espectro de magnitud y el espectro de fase, ¿ya? Así que tenganlo
ténganlo ahí presente porque nos va a servir un montón para hacer todo el análisis que tengamos que hacer de la señal. ¿Dudas? Profe, si el valor de alfa es mayor que 1, eso significa que vamos a escuchar el eco más fuerte que el audio original, por así decirlo. Exactamente. Y eso viene como consecuencia directa de cómo pusimos esto. Si quieren lo hacemos, no hay ningún problema. Va a ser como raro pensar que hay un sistema físico que haga esto, ¿ya? Pero no es tan raro si nosotros pensamos que hay un amplificador de audio. ¿Ya? Coloquemos dos, como había dicho alguien. ¿Ya? Como que no se notó mucho porque una sobrepasó a la otra, pero en el fondo fue lo mismo. ¿Ya? ¿Se fijaron en eso? ¿No? No se hizo gran diferencia en lo que escuchamos. Se escucha por ahí un pequeño pitito al final, si lo comparan con esto. ¿Ya? Si se escucha en suena más como un silbido, así como un... En cambio, el con eco suena un poquito más, te lo diría, como más plano, más arrastrado. ¿Ya? El original, el X, suena cortado así. Y el otro suena... Eso es la principal diferencia. ¿Ya? Porque en el fondo, si ustedes miran, ahí está. Fíjense las magnitudes, ¿ya? Llegamos hasta 1 y aquí llegamos cerca de 2, ¿ya? Los anchos de los silbidos, de los chips, se agrandaron. ¿Se fijan? Llegamos casi al doble, a 0,2, comparado con eso. ¿Ya? No sé lo que hace que el sonido ya no sea tan así, sino que sea más arrastrado. A eso me refiero con eso. ¿Ya? Profe, ¿y el eco tiene sentido analizarlo por otra cosa que no sea sonido? Es que el realizar el eco no sé hasta qué punto uno lo quiere, ¿ya? Pero es comunicación inalámbrica. Tú pones una señal inalámbrica al canal, que es el aire también, y choca las paredes y se te va a generar, en realidad, se te van a generar múltiples de estas cosas, de estas copias. Se te van a generar en el aire, ¿ya? Cuando lo vemos desde el punto de vista de comunicaciones digitales, perdón, con comunicaciones inalámbricas. Ahora tengo una antena, ¿cierto? Y aquí tengo un teléfono. Yo voy a tener esta, que es la XDN, la que se llama línea vista, y después ya voy a tener un scattering por aquí, otro por acá, en una pared, ¿ya? Puede tener seguramente, si hay, no sé, un objeto aquí, un scattering por allá, y lo que voy a tener va a ser un HDZ, que va a ser igual a un delta DN más un alfa 1 por delta de n menos 1, ¿Y aquí qué es lo que me va a pasar? Cuando estas son comunicaciones inalámbricas, este número es random. El número de multitrayectoria, como se llaman en inalámbrica, son los ecos. ¿Ya? Este número de acá, la atenuación, va a ser random. ¿Ya? Y el retardo también va a ser random. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si tiene sentido fuera del eco del sonido, en este minuto los que están conectados con el celular, vía Wi-Fi o vía datos de no sé, de LTE o de lo que sea, están todos ocupando esto. Están aprovechándose de una u otra manera del eco de las comunicaciones inalámbricas.
¿ya? Pero si se fijan, el problema es harto más peludo acá, po, porque en el eco nosotros teníamos esto y yo dije que este era un alfa que era determinístico y el N0 era determinístico. Y claro, en realidad la cosa no es tan así tampoco, eso es random, pero en general son 1, 2 trayectorias. Acá nosotros vamos a tener varias, ¿ya? Varias, y dependiendo de la configuración espacial van a ir cambiando de una u otra manera, ¿ya? Y vamos a tener atenuaciones que son random, el número de trayectorias es random y los desfases son random, ¿ya? Porque, por ejemplo, si el móvil se va moviendo, estos retardos es obvio que van a ir cambiando, ¿cierto? Y las atenuaciones también. Si yo no me estoy moviendo, ¿ya? Pero está pasando gente, están pasando camiones, objetos, obviamente algunas trayectorias van a aparecer, otras van a desaparecer, etc. Entonces todo es mucho más volátil. ¿Ya? No sé si fue satisfactoria la explicación. O fue más Sí, meter miedo que otra cosa. ¿Algo más? Profe, si nos llegara una señal con eco y quisiéramos diseñar un filtro para sacar el eco, ¿sirve hacer la misma función de transferencia que diseñamos acá, pero poner menos alfa de z a la menos n0? Tomando en cuenta que los n0 tienen que calzar con la señal que llega con eco. ¿Cómo dijiste? ¿Haciendo qué? Es que si nos llega una señal con eco y queremos como que sacarle el eco, que venga como recuperar la señal original. ¿Sirve haciendo la misma función de transferencia, pero haciendo el 1 menos alfa de z a la menos n0? 1 menos alfa z elevado a menos n0. Así dices tú. Sí. No. Tú, ¿qué es lo que quieres? ¿Ya? Volvamos este es el mismo ejemplo voy a ponerle así eco aquí, ¿ya? Y pongámoslo aquí anti-eco. ¿Ya? Este es el mismo ejemplo que el del cifrado. Va a quedar la cosa cuando lo vamos a hacer ahora, si no, no hay problema. ¿Ya? Ahí está el IDN. Y este es el. Le vamos a llamar acá. Bueno. ¿Yo qué quiero? Quiero que XDR de N sea igual, pero voy a poner aproximado por si acaso pasar. Eso quiero yo. De acuerdo a lo que tú me acabas de decir, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Entonces el approach siempre el más simple es, ¿conozco HDZ, sí o no? Sí. Sí. Bueno, ¿cómo hago para que... ¿Qué es lo que tengo que poner aquí? GDZ, para que me deshaga lo que me hizo el HDZ. ¿El inverso? El inverso. ¿Ya? Así o ya, si quieren, no sé, el otro día lo expliqué así. Listo, se acabó. El tema es que vamos a ver si funciona. ¿Ya? 08, como digo, escuchémoslo para que no perdamos. ¿Se escuchó? Ahí se nota el eco clarito. ¿Cierto? Sí, sí. Ya. Recuperemos el R. Tengo que convencerlos de esto, ¿cierto? ¿Ya? Y voy a ejecutar esta sección no. Funcionó. Ya no sabía si iba a funcionar, por eso puse acá. Me parece que son las dos juntas. Voy a poner acá. Original.
con eco. Se nota la diferencia, ¿cierto? ¿Se recuperó? Pareciera ser que se recuperó bien. Me da la sensación de que hay unas cositas que están sonando un poco distintas. No, parece que no. Ploteemos la resta entre los dos. ¿Te fijan? 10 a la mano 16. Funcionó. Te juro que no sabía si iba a funcionar o no. Porque muchas veces, ¿ya? Muchas veces esto, el colocar el inverso, si tú colocas el inverso de la función de transferencia, te puedes meter en problemas. Porque si esta, y en realidad aquí la respuesta es no, si esta tiene polos, perdón, si esta tiene ceros, al otro lado se transforma, al invertirla se transforman en polos, ¿cierto? Y depende de donde estén los polos, puede quedarle juego. ¿Ya? Entonces, si bien este es el approach que se llama Zero Force, el más fácil, no siempre funciona. ¿Ya? En este caso funcionó en Peque porque, como les había dicho, este era un filtro pasa todo. ¿Ya? Y el inverso también va a permitir dejar pasar todo. ¿Ya? Y se fijaron que los ceros estaban en el círculo unitario, era históricamente estable, así que no había problema con eso. ¿Ya? Pero no, insisto, no necesariamente va a funcionar. ¿Y qué pasa, profe, si no conocemos el HZ? Por ejemplo, no diseñamos nosotros algo para el eco, como que nos llegó con eco nomás. Ahí lo que tienes que hacer es, primero, modelar el canal de alguna manera y estimar HDZ. ¿Ya? A eso se llama HDZ borro, ¿ya? O tilde. Y esto que sea lo más parecido a HDZ. Y una vez que tenéis esto, lo inviertes. Y listo. Pero ahí sí que hay que darle juego. Porque, por ejemplo, peguémoslo un cóndor. Vamos que esto es 0.5 por eso es. ¿Ya? Y ahora ejecutemos esta sección. No pasó nada, al parecer. ¿Ya? Pero si ahora, por ejemplo, no sé, estimo súper mal el canal y yo digo que este es 1, 0, 0, 0, 6. ¿Cuánto teníamos? 512, 1,56. Y esto después es 0.8. ¿Te fijas? ¿Te fijas? Cometí errores en los desfases y ya se fue todo al carajo. Pongámosle 515 para que andemos más o menos cerca. Ese es el problema, o sea, y esa es la vida real. Normalmente nosotros no tenemos el modelo del canal, hacemos lo mejor que podemos para estimarlo y de ahí hacemos esto, invertimos y que sea lo que Dios quiera. ¿Ya? Y cuando eso no funciona, bueno, ahí hay que ponerse ingenioso y buscar alguna otra forma de deshacerlo de esto con algún esquema un poco más elaborado, con realimentación y ahí más adaptivo y ahí se complica un poco. Pero en estricto rigor, si el sistema, ¿ya? El sistema que nosotros modelamos aquí no tiene polos complicados, ¿ya? Perdón, ceros complicados. Al invertirlo no nos van a dar polos complicados y vamos a estar súper bien con un approach como este, ¿ya? Insisto, siempre y cuando sepamos cómo es el canal, ¿ya? O el sistema. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Vamos bien hasta ahora?
Sí, sí. Paremos tiempo.